Toda la vida he querido ser astronauta. Estar en el vacío del espacio y contemplar las estrellas ha sido mi sueño desde niño. Para lograrlo, dediqué todos mis esfuerzos a estudiar y prepararme. Fue un gran sacrificio. Gracias a eso, fui el mejor de mi promoción, me gradué con honores y rápidamente tuve mi primera misión espacial. Mi misión consistía en ser enviado a la Estación Espacial Internacional, ISS, la cual contaba con un nuevo módulo de comunicaciones diseñado para buscar señales en el espacio profundo. Mi tarea era sencilla, comprobar el estado de las comunicaciones y asegurarme de que todo funcionara correctamente. En caso de detectar algo inusual, debía comunicarlo inmediatamente para su análisis. Lo habitual era realizar las comprobaciones desde el interior de la estación, pero a veces, y esta era mi parte favorita, las hacía desde el exterior. Salía muy ocasionalmente, pero cada vez era una experiencia única. Me ponía el traje espacial, se despresurizaba la sala y salía al vasto vacío. Ante mí, la Tierra, enorme y azul, y detrás, la estación espacial, siempre conectado a ella por el cordón de seguridad. Ese día no era distinto, ni especial a los demás. Estaba realizando mis comprobaciones periódicas y todo estaba en orden, cuando, de repente detecté una pequeña anomalía en los sensores. Una breve lectura de una posible señal. Fue tan fugaz que nadie más se hubiera dado cuenta, pero yo la noté. Seguí atento para ver si se repetía, pero no volvió a aparecer. Regresé a la estación para reportar lo sucedido, pero mis compañeros no encontraron nada en sus sistemas, era como si no hubiera sucedido. Insistieron en que era un error, pero yo estaba seguro de lo que había visto. Pasaron los meses y el incidente quedó en el olvido. No volví a detectar ninguna señal inusual. Sin embargo, yo seguía obsesionado con aquel breve destello en los sensores. Por ello, pese a no ser necesario y estar todo en perfecto orden, convencí a mis superiores para modificar algunos parámetros en el módulo de comunicaciones, con la esperanza de volver a encontrar la señal. Cualquier excusa era buena para volver a salir al espacio. Salí por la esclusa y me dirigí al módulo. Ese día la Tierra tenía un color azul más intenso que nunca. Me quedé un momento contemplándola, maravillado por su belleza. Siempre la observaba desde las ventanas de la Estación Internacional Espacial, pero desde fuera era distinto, muy distinto. Volví a concentrarme en mi tarea y retomé el rumbo hacia el módulo. Justo cuando estaba a punto de cargar los nuevos parámetros, lo volví a ver. La señal era clara y constante esta vez. No era una simple interferencia. Algo o alguien estaba intentando comunicarse con nosotros. Me quedé aterrorizado por unos instantes de lo que esto significaba. La señal emitía lo que parecían ser voces, un idioma que nunca había escuchado. ¿De dónde venía esa señal? ¿Era un mensaje del pasado o del presente? ¿Qué querían decirnos? 1000 preguntas cruzaron por mi mente en cuestión de segundos, pero no tenía tiempo para pensar. Debía informar inmediatamente a la NASA, tenían que escuchar esto. Tras enviar los datos de audio recopilados, un equipo de científicos, lingüistas e intérpretes se reunió para intentar descifrar el mensaje. Posiblemente era el mensaje más importante que jamás había recibido la Tierra. Después de varias semanas de intenso trabajo, desarrollaron una inteligencia artificial capaz de analizar grandes cantidades de datos y traducir idiomas antiguos. Utilizando uno de los supercomputadores más potentes del mundo, el Frontier, con un poder de cómputo de más de 1700 petaflops por segundo, con él, más la IA que había aprendido todos los idiomas registrados del mundo, ahora capaz de poder transcribir a la perfección idiomas antiguos de los que apenas teníamos registros, fue un hito para la humanidad, y con ello, por fin pudieron transcribir el mensaje. Al parecer, tenía similitudes con el sumerio y dejaba algo en claro, no era nuestro primer contacto con ellos. No se hizo esperar y la transcripción llegó. El mensaje decía: os ocultamos todo lo que pudimos, ahora es demasiado tarde, no hay salvación, él viene. El mensaje cayó como jarra de agua fría a los presentes, y una vez más preguntas sin resolver. ¿Quiénes nos habían ocultado? ¿Por qué era demasiado tarde? Y lo más importante, ¿quién era él? La única pregunta que pudimos responder fue: ¿qué íbamos a hacer ahora? Los siguientes días preparamos un mensaje de respuesta, nos lo enviaron a la estación espacial y desde ahí, lo enviamos al espacio profundo, pero nunca recibimos respuesta. Tras enviar el mensaje, dedicamos todos nuestros esfuerzos a determinar el origen de la señal.
Utilizando los telescopios más potentes del mundo, rastreamos el cosmos en busca de su fuente. Al principio, pensamos que provenía de una galaxia lejana, pero nuestros cálculos nos llevaron a una conclusión sorprendente. La señal emanaba de muy cerca, de Alpha Centauri. Sin embargo, al enfocar nuestros telescopios hacia Próxima Centauri, nos encontramos con algo aterrador. El exoplaneta conocido como Próxima Centauri b, que teníamos registrado, había desaparecido. En su lugar, solo había una vasta extensión de oscuridad. Algo, o alguien, lo había borrado por completo. Intrigados por este descubrimiento, redirigimos el telescopio espacial James Webb hacia otras regiones del universo. Y lo que vimos nos heló la sangre. Sistemas solares enteros habían desaparecido, solo quedaban sus estrellas, no había rastro de sus planetas y lunas. ¿Cómo era posible? Comprobamos los registros en repetidas ocasiones, pero nada, ya no estaban, ahora solo era una inmensa mancha oscura de vacío cósmico. Parecía como si una entidad estuviera recorriendo la galaxia, devorando todo a su paso. Al seguir el rastro de estos sistemas solares desaparecidos, nos dimos cuenta de que se estaba trazando un rumbo hacia nuestro propio sistema solar. Algo nos estaba buscando y nos había encontrado. Nos pusimos en alerta máxima y empezamos a mirar más cerca, dentro de nuestro propio sistema, y pasó lo peor: Plutón había desaparecido. Más tarde fue Neptuno. Luego Urano. Y finalmente, pudimos observar a Saturno siendo devorado por una entidad cósmica de proporciones inimaginables. Era un ente oscuro y amorfo, no se parecía a nada que conocíamos, capaz de absorber un planeta entero en un abrir y cerrar de ojos. Y ese ser, esa entidad cósmica, se dirigía directamente hacia aquí. El terror y horror más primigenio se apoderó de nosotros. Nos enfrentábamos a una fuerza destructiva que superaba cualquier entendimiento y raciocinio concebido que tuviéramos. La pregunta estaba servida: ¿podríamos sobrevivir a este encuentro? ¿Había alguna forma de detener a esta entidad cósmica? La respuesta era clara: no podíamos detener a ese ser. Las preguntas se seguían sumando en nuestras mentes, pero no teníamos respuestas. Solo sabíamos una cosa: el fin estaba cerca. Después de devorar cada planeta, el ente entraba en una especie de letargo de unas semanas. Al menos, eso fue lo que sucedió después de consumir a Saturno. La Tierra entera entró en crisis. Lo que habíamos intentado ocultar ya no era posible. El mundo vio lo que estaba pasando y sucumbió al caos. Robos, disturbios, la anarquía reinaba por doquier, mientras todas las naciones se unían en un último esfuerzo por hacer algo, pero el tiempo se agotaba. En pocas semanas, la entidad despertaría y reanudaría su marcha hacia Júpiter. En ese frenesí por la supervivencia, se construyeron naves usando todos los recursos disponibles en la Tierra. Con el propósito de escapar al espacio profundo y vagar en busca de esperanza, yo volví a la Estación Espacial Internacional. Ahora, era una estación ampliada considerablemente, con más espacio, alimentos para toda una vida y motores capaces de sacarla de órbita y enviarla al espacio profundo. Nuestra única esperanza era adentrarnos en la inmensidad del espacio, buscando una señal de nuestros protectores, esperando que nos rescataran o nos guiaran, si es que todavía seguían ahí fuera. Mientras tanto, en la Tierra, se seguía construyendo el proyecto Arca, unas naves de tamaño bíblico capaz de almacenar a 100.000 de las personas más ilustres y capaces del planeta cada una. El ente despertó, devoró Júpiter, pero esta vez no entró en letargo. Siguió avanzando hacia Marte. Curiosamente, para la llegada de este ser, todos los planetas se habían alineado. ¿Casualidad o causalidad? Ya no importaba, el tiempo se nos había acabado. Marte fue también devorado y a la humanidad todavía le quedaban semanas para poder terminar el proyecto Arca, pero nosotros, la avanzada, la Estación Espacial Internacional, rebautizada como Alba de un nuevo día, contábamos con cerca de 20 tripulantes ya en órbita y preparados para zarpar. Incumpliendo las órdenes, nos adelantamos y salimos al espacio profundo. Desde nuestra pequeña ventana, vimos cómo el ente se acercaba a la Tierra. No tardaría más de unas horas en devorarla. Cortamos toda comunicación y la abandonamos a su suerte. Nunca vimos las arcas alzarse, por lo que entendimos que nunca llegó a finalizar su construcción. Lo que sí vimos fue cómo el ente cósmico absorbió la Tierra, y esa maravillosa esfera azul desaparecía, convirtiéndose en polvo. Traidores, cobardes y asustadizos, pero la humanidad seguía existiendo en nosotros. Perdidos y en dirección al abismo cósmico, nos convertimos en los últimos vestigios de una civilización extinta.
Mirando hacia atrás, hacia el punto donde antes había sido nuestro hogar, nos preguntamos si alguna vez encontraríamos otro lugar al que llamar nuestro. Si alguna otra civilización estaría observándonos desde las sombras, presenciando nuestra solitaria travesía por la inmensidad del cosmos.